Así chegaban á enseada de Baiona as 30 embarcacións que participaron desde a mañanciña no primeiro concurso internacional de pesca o Corricán. Sí, a miña xornada de pesca pois empezou ás 7 da mañá. Saímos de aquí do porto de Baiona, fomos hasta as Cíes, por fora das Cíes, hasta cerca de Olla, en fin, despois volvemos ás 5 da tarde. A fartura de peixe fixo esquecer que na lonxa de Baiona era sábado pola tarde, a fin do concurso e potenciar a pesca deportiva, unha actividade que podería atraer turismo durante todo o ano. Este é o primer concurso que se fai internacional de pesca ao Corricán, aquí na Baía de Baiona, leva o nome de primer concurso internacional de pesca Baía de Baiona. É un concurso que lle queremos dar un nivel bastante alto, un nivel de barcos, un nivel de premios. Entre os concursantes houbo un barco de franceses e outro de portugueses. Ademais do peso dos peixes, a organización tivo en conta as especies. Deste xeito, as robalizas, corvinas, atúns, reos e abadeixos tiñan un valor de 100 puntos, mentres que os xurelos, xardas e agullas só valían 10 puntos. Un concurso de pesca, o campeonato de pesca al Corricán, o a la cacea, como quieran llamarle, en la que han sido inscritos 30 barcos, 30 embarcaciones de toda la Bahía de Baiona y Vigo. Han venido muchos participantes de Vigo y ha resultado un verdadero éxito gracias a los sponsors. Ha sido un campeonato internacional que han participado un equipo francés con 3 personas, se le ha puesto un barco, y otro equipo portugués. Ha roto todas nuestras predicciones y hemos conseguido algo que ni siquiera hubiéramos soñado, un verdadero éxito. Como participante del primer campeonato internacional de Corricán Bahía de Baiona, tengo que decir que fue una experiencia inolvidable para mí, ya que nunca había tenido ocasión de participar en un campeonato de estas características, y como pescador que fui y que me gusta la pesca, puedo decir que he pasado un día con mis compañeros estupendo. La pesca, mayormente caballa, no fue excesiva, pero sí satisfactoria. Hemos salido a las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El tiempo fue inmejorable y rematamos esta jornada tan bonita de pesca con la entrega de trofeos en el Talás Atlántico, una cena como de confraternidad, en lo cual pues sirvió para darle un poco más de realce a dicho concurso. Creo que se puede mejorar y en eso estaremos el próximo año.